video del día de hoy lo que voy a mostrarles es una forma de gestionar archivos dentro del sistema operativo que se pretenda usar, pero que siguen una lógica de trabajo para diferentes programas. Como ustedes saben, uno de los objetivos de este canal es un poco compartir y aprender en conjunto con las personas que lleguen a ver estos videos, pues algunas ideas sobre análisis o trabajos que se pueden desarrollar utilizando software libre. Dentro de los softwares que yo normalmente utilizo son R, Python, QGIS, que más que nada QGIS sí se puede considerar un software y R más bien un lenguaje de programación, al igual que Python. Sin embargo, algo que tienen en común estos tres softwares, llamémosle así, es que están orientados a un poco a la investigación científica o a la ciencia de datos. No solamente, pero digamos es una de las áreas en las cuales yo los he utilizado. Digamos, en el caso de R es un lenguaje estadístico que tiene su origen en S. S fue inventado en los años 70 en los laboratorios Bell. Quien quiera conocer un poco sobre eso, los laboratorios Bell ahora me parece que son parte de Nokia, pero son sitios donde se han desarrollado tecnologías muy interesantes en los últimos años. Entonces, a partir de 1993 como tal, R ya fue lanzado como una herramienta estadística y que poco a poco ha ido ganando terreno en la investigación científica. Sobre todo porque en este lenguaje se implementan paquetes y estos paquetes contienen muchas funciones que permiten hacer diferentes tipos de análisis. Sobre todo estadísticos, pero últimamente R ha avanzado tanto que te incluso puede servir para hacer mapas, análisis espaciales y un sinfín de cosas. Actualmente R está en la versión 4.5.1 y pues evidentemente se sigue desarrollando cada día. Un poco, aunque no voy a hablar específicamente de Python aquí, lo menciono solamente porque a partir del 2011 se desarrolló RStudio, que RStudio es una interfaz gráfica para un manejo mucho más amigable de lo que era el lenguaje R. Entonces, dentro de RStudio se desarrolló R Markdown, que permitía escribir pues varias scripts o líneas de código donde uno podía hacer anotaciones y después presentar los resultados tanto de los análisis estadísticos como cualquier otra información en un HTML o en un PDF. Sin embargo, RStudio, desde su mismo nombre, estaba orientado a trabajar con R. Sin embargo, también era posible trabajar código para Python. No fue hasta el 2022 que, dándose cuenta de esto, RStudio cambió de nombre hacia POSIT y en esta implementación sigue siendo un entorno gráfico donde se puede trabajar con R, con Python, incluso con Visual Studio Code. Y posterior a esto, en el 2022 también salió a la luz Quarto, que Quarto no es nada más que una extensión que permite un desarrollo más visual de cuadernos, presentaciones y otras cosas tanto en PDF como en HTML para poder mostrar
tanto código como texto e imágenes y lo demás. De hecho, hay muchos libros ahora que están ahí en internet que están como creados o armados en cuarto, y así es posible que uno pueda digamos, tener las líneas de código que permiten ciertos análisis y después ahí mismo ver las imágenes o los gráficos que resultan de estos análisis. Más o menos en la misma sintonía está QGIS. QGIS está en una versión 3.44 en este momento. Me parece que la versión de soporte largo es la 3.40. Pero aunque aparentemente no tienen una relación directa R, Python y QGIS, después podemos entender que están altamente relacionados. Una de las cosas que yo quiero mostrar es que cuando uno trabaja con todos estos entornos, uno genera muchos archivos de diferentes tipos: imágenes, videos, audios, mapas, rasters, muchas cosas. Entonces, digamos, cuando a veces uno tiene un proyecto sí, uno tiene un proyecto en específico, pero requiere de diferentes elementos, como una parte estadística, una parte de un análisis espacial o una parte de un análisis acústico. Pues digamos que podría ser un mundo de archivos y carpetas, ¿no? Entonces, un poco para tener un poco más organizado toda la información que se genera, un poco siguiendo la idea de la documentación de Tidyverse, yo he seguido una lógica para crear estos archivos. Entonces les voy a poner un ejemplo muy muy breve. Yo tengo aquí en este momento en mi escritorio una carpeta que se llama Dryophytes. Dryophytes es un género de ranas arborícolas, y digamos yo le puse el nombre a esta carpeta porque mi proyecto va un poco sobre estas ranas. Entonces en futuros tutoriales van a ver cómo voy a utilizar este ejemplo para poder desarrollar diferentes procesos estadísticos o análisis espaciales o acústicos. Entonces, bueno, yo tengo esta carpeta que se llama Dryophytes, y dentro de esta tengo una carpeta que se llama audio, otra que se llama DB, que es una forma de acortar base de datos, pero en inglés, como database, docs de documentos, fix de figuras, maps de mapas, SHP tiene que ver con shapefiles, que son las capas vectoriales que se utilizan en los mapas que se elaboran en QGIS. Una carpeta que se llama temp, que es una forma son archivos temporales que en algún momento yo me voy a deshacer de esta carpeta cuando termine mi proyecto, y entonces voy a tener como un espacio, un archivo mucho más limpio, ¿no? Pero todos sabemos que cuando trabajamos con diferentes archivos, uno lo que va haciendo es que generas uno, y la versión 1, la versión 2, la versión 3, y al final solo te quedas con una, y todas las que generaste realmente solo te ocupan espacio. Pero esto realmente hasta el final puedes deshacerte de esto, o cuando uno comparte, digamos, sus archivos, puede compartir todo lo demás excepto el temporal, que es donde uno va guardando todas sus cosas que va haciendo como al paso, ¿no? También tengo una carpeta que se llama video, porque obviamente también voy a generar algunos videos. Y algo que me había faltado también y que lo había mencionado es que probablemente uno vaya a utilizar algún raster. Entonces, digo, este es un ejemplo muy básico, pero la idea que yo quiero mostrar es que dentro de mi gran carpeta yo tengo subcarpetas donde voy a guardar cada uno de los tipos de archivo, y yo, para nombrarlas, lo que hago es utilizar solamente minúsculas y no dejar espacios entre digamos, entre palabras. No utilizo casi palabras compuestas, como en el caso de database. Si yo quisiera utilizar la palabra database completa, yo tendría que poner data-base, ¿no? Para no dejar un espacio y después no tener muchas complicaciones a la hora de escribir rutas rutas a los archivos
en el programa que las esté manejando. Entonces, un poco para poner un ejemplo muy rápido y no hacer este video muy largo, yo aquí en Database tengo un archivo que descargué de GBIF. Son datos de ocurrencia de ranitas que fueron registrando diferentes personas en diferentes momentos y fueron subidas a GBIF, que es Global Biodiversity Information Facility. Entonces, lo voy a abrir rápidamente. Está en formato CSV, pero lo voy a volver a guardar. Por ahora no es tan relevante saber exactamente qué tiene, pero como les digo, son solo datos de ranas, y por lo que me interesa es porque tienen una fecha asociada y tienen una longitud y una latitud. Pero bueno, eso lo explicaré después. Entonces lo que yo voy a hacer es simplemente guardar nuevamente esta base de datos, pero la voy a guardar en formato XLSX y lo voy a renombrar como Dryophytes GBIF. Entonces, si ustedes notan, puse el nombre en guión bajo y GBIF todo en minúsculas, y eso es todo, ¿no? Un poco para seguir esta lógica. No importa que yo tenga aquí estos archivos, yo realmente no voy modificando nada. Y aquí tengo, por ejemplo, aquí en figuras tengo este documento que yo utilicé al principio para explicar esto, que simplemente tiene estas imágenes y que están guardados en formato SVG. Entonces, un poco esto se puede ir complicando mucho más en base a que vamos avanzando, pero lo que yo quiero dejar en claro aquí es que si nosotros seguimos una estructura de ese tipo y acomodamos el tipo de archivos en cada una de sus carpetas y utilizamos nombres intuitivos y también nombres cortos, esto nos facilitará mucho la vida para trabajar tanto en R como en QGIS. Y bueno, eso es todo el día de hoy. Espero que se entienda un poco el punto, y a partir de este momento podemos empezar a trabajar un poco más en algunos programas, pero siempre utilizando esta lógica de crear archivos. Esto tampoco es un invento mío. Si ustedes revisan, por ejemplo, recomendaciones como lo decía, de Tidyverse, ellos hablan de cómo crear archivos, renombrarlos y todo para hacer un flujo de trabajo mucho más eficiente. Y nos vemos la próxima vez.